Bienvenidos, bienvenidas, hermanos y hermanas, a la semana 3 de nuestro estudio del Evangelio según Mateo. Quiero agradecerles por su dedicación. Esta semana pasada creo que se nota un estudio cuidadoso, atento al texto, y se nota, creo, la riqueza de este estudio en la calidad de las conversaciones que están llevando a cabo en los foros. Así que gracias por su trabajo. Yo quiero dedicar este vídeo de orientación a tres temas. El primer tema es el contexto narrativo del Sermón del Monte, la importancia de ese contexto en Mateo para entender el significado del sermón, para entender lo que enseña Jesús en él. El segundo tema tiene que ver con el contexto histórico en el cual el relato de Mateo está situado. Y el tercer tema, pues, es algo que yo llamaría la ambigüedad que se tiene que respetar en la narración. Me refiero sobre todo a la ambigüedad de la situación de los personajes de la narración. Muchas veces creo que nosotros, como tenemos la idea de que las cosas son más claras que lo que son para los personajes y queremos tomar en cuenta y respetar la ambigüedad en la que ellos están viviendo lo que se está narrando en Mateo. Bien, el primer tema, el contexto narrativo del Sermón del Monte. Lo que quiero decir con este tema es que es crucial tomar en cuenta en dónde este sermón o esta enseñanza de Jesús está colocada en Mateo. Como es un sermón tan famoso y como sus enseñanzas son tan conocidas, muchas veces tiene una especie de vida independiente de el momento en el que se encuentra en Mateo. Y lo que yo espero que podamos hacer en esta semana es enriquecer nuestra interpretación de este sermón de renombre por medio de discernir cómo depende su contenido, su significado de su momento en el drama de Mateo. Este sermón de Jesús, esta enseñanza, claro, es el primero de los 5 discursos de enseñanza de Jesús en Mateo, pero cada uno de estos discursos tiene lugar en un momento concreto en el drama de la narración, lo cual afecta el significado de la enseñanza. En este caso, el primer discurso, esto no es lo primero que hace Jesús en el relato, sino que la narración se ha dedicado ya a describir la evolución inicial de la vida de Jesús e incluso su forma de vivir en público ya como una figura de un renombre creciente. Jesús, por ejemplo, a estas alturas de la narración, pues se ha identificado de una manera pública con la profecía de Juan el Bautista. Ha participado del bautismo, de confesión de pecados, de arrepentimiento, de los patrones de corrupción de las generaciones anteriores, un bautismo de entrega a
a una vida pues comprometida con este reino venidero que procede de los cielos. Luego la narración nos ha contado cómo Jesús ha sido tentado, precisamente como el último rey de Israel, el Hijo de Dios. Y en esa escena tan dramática, Jesús ha demostrado cómo Él va a gobernar como rey, cómo va a desafiar las tentaciones en las que se han caído tantos reyes anteriores y cómo va a reinar conforme a la palabra de su Padre, cómo su gobierno va a consistir precisamente en la fidelidad a la palabra de Dios, cueste lo que cueste, y va a costar mucho. De ahí Jesús se ha situado en Capernaum y ha empezado a publicar la misma noticia que había publicado Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado, está a caer, y ha viajado por los lugares circundantes demostrando la presencia de ese reino, el poder de ese reino, a través de su palabra, a través de el toque de su mano, está realizando ya una transformación de los alrededores de su cuerpo por medio de su poder. Y así se ha empezado a extender su poder, su nombre, etc. Y esto es lo que atrae a las masas de Galilea a escuchar su enseñanza, por lo cual la narración misma nos ha ayudado a entender esta enseñanza como programática. O sea que esto no es una enseñanza genérica de Jesús que podía haber pronunciado en cualquier momento, sino la enseñanza que pronuncia Jesús una vez que se hayan reunido las masas por el poder de Dios que se está dando a conocer a través de él. Y a estas alturas sin saber exactamente quién es Jesús, porque el mensaje de Jesús no ha tenido nada que ver directamente con quién es. Ha hablado sobre la cercanía del reino de los cielos, ha transmitido el mismo poder de ese reino en su forma de sanar, en su forma de enseñar, en su forma de vivir en comunidad con los demás, en su forma de llamar a discípulos, que son los que reciben esta enseñanza de la manera más directa. Total, que este es un momento en que la enseñanza que Jesús da es la enseñanza que caracteriza el reino de los cielos, que él ha empezado a dar a conocer en carne propia, y eso tiene que afectar cómo interpretamos esta enseñanza. Como van a ver en los artículos programados para esta semana y también el comentario de Carter, esto igual aclara la importancia de las dimensiones económicas de la enseñanza de Jesús, que muchas veces se han quedado al margen porque no hemos tomado en serio este contexto de la narración que nos ayuda a ver que Jesús está revelando los caminos del reino. Y estos caminos no ignoran la situación económica o material de los cuerpos, de los lazos de la comunidad, todo lo contrario, transmiten poder a los que reciben esta enseñanza para vivir de una manera económica que fomente precisamente los frutos del reino entre ellos. En fin, creo que se empieza a captar la importancia del momento en la narración en que se da esta enseñanza, porque lo que nos aclara es que esta es una enseñanza que describe con palabras cómo es la vida que está, digamos,
concentrada en la venida del reino. Responde a la presencia del reino. Esta vida es lo que evoluciona, digamos, de ese bautismo de confesión y arrepentimiento. A este tipo de vida las masas pues se estaban entregando. Jesús ahora les da palabras claras sobre cómo es esta vida de arrepentimiento frente a la cercanía del reino de los cielos. Bien. El segundo tema que quería hablar, a ver si lo hago un poco más breve, tiene que ver con el contexto histórico del pueblo de Jesús y de todo este momento que se está viviendo. Y yo creo que más que nada lo que quiero darles es una palabra de precaución, porque muchas veces nos llevamos la impresión que con unos cuantos datos podemos tener una idea muy clara sobre cómo era el contexto histórico, pero la verdad es que era un momento súper complejo, súper complicado, y es muy difícil generalizar sobre lo que se estaba viviendo. Algunas cosas podemos decir, ¿no? O sea, el pueblo está viviendo bajo una ocupación de Roma, una invasión de un imperio gentil y todo lo que eso conlleva. Pero a la hora de interpretar este sermón, muchas veces lo que nos sale, igual sin pensar mucho, son algunas ideas generales, por ejemplo, sobre cómo eran los judíos en aquel entonces. Y yo quisiera invitarles a tener cuidado frente a esta tendencia, ¿no?, a generalizar. La verdad es que los judíos eran muy diversos, sus expectativas también eran muy diversas, sus formas de vivir también muy diferentes entre sí. Hay unas diferencias muy importantes entre las autoridades y las masas, por ejemplo, y hay diferentes tipos de autoridad. Así que cuidado a la hora de generalizar sobre el contexto histórico o el cómo eran los judíos en general, porque creo que muchas veces eso nos lleva a ignorar lo que el texto mismo nos dice. Así que yo quisiera invitarnos a que sujetemos nuestra imaginación histórica en la medida posible al testimonio de Mateo y no permitir que una idea que tenemos del contexto histórico nos ciegue a lo que el texto mismo nos está diciendo, ¿no? Por ejemplo, en este sermón Jesús va a hablar en contra de ciertas tendencias corrientes en la comunidad de ese momento y se nos puede surgir, ¿no?, la tentación de atribuir estas tendencias a los judíos en general. Pero creo que eso es muy poco consecuente con el contexto histórico y poco consecuente con el mismo testimonio de Mateo, que deja muy claro que las tendencias se atribuyan sobre todo a lo que son las autoridades concretas del momento, y la forma en que Jesús se opone a esas autoridades no se trata únicamente de rechazarlas, sino también llamarles a ellas al arrepentimiento correspondiente al reino de los cielos. Último tema. Y bueno, este tema es relacionado, ¿no?, con los otros dos que he mencionado, y es este tema de la ambigüedad en la que se encuentran los personajes. Como he dicho anteriormente, muchas veces podemos preguntarnos o podemos sacar interpretaciones así más o menos intuitivas, naturales, que corresponden a nuestra forma de pensar. ¿Por qué la gente, por ejemplo, está rechazando a Jesús como el Mesías? Pero Jesús, si nos fijamos en la narración, no se presenta a su pueblo como el Mesías, ni siquiera a sus propios discípulos a estas alturas se presenta como el Mesías. Entonces, los mismos personajes están buscando entender quién es Jesús, cómo es, qué es lo que está pasando. Y nosotros, a la hora de interpretar el drama de la narración, queremos respetar esa ambigüedad en la que se encuentran, porque nosotros vamos a aprender quién es Jesús, cómo es el reino de los cielos, a través de nuestra participación de esa ambigüedad.
Hablaremos más sobre esto en los foros y en las semanas posteriores, pero Dios les bendiga